Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien el día de hoy, ¿sí? Ahora voy a hablar sobre unos conceptos que están bastante buenos, que espero que ustedes lo puedan aprovechar, pero antes que nada, vamos a ver la proyección semanal que envía el grupo. Espero que puedan verla, ¿sí? Esto es lo que se espera para la semana, ¿sí? Una semana alcista, ¿sí? Siempre tratando de hacerlo con cuidado para que ustedes vean cómo es que uno lo va haciendo, pero no quiere decir que todo lo que estoy diciendo ahora se vaya a cumplir, simplemente es una observación en base a la experiencia, ¿sí? Pero hoy vamos a ver algo mucho más importante que son movimientos de baja resistencia y cómo se pueden aprovechar. Bien, primero hay que explicar que existen dos tipos de movimiento. Obviamente, si tenemos un movimiento de baja resistencia, también vamos a tener uno de alta resistencia, ¿sí? En este caso, vamos a ver el de baja resistencia. ¿Cómo es que sería? ¿Sí? Es cuando el precio hace algo así, es decir, simplemente nos está dejando, ¿sí? Un imbalance, ¿sí? Un imbalance o fair value gap bastante amplio, ¿sí? FBG, algo así. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio va a tratar, ¿sí? De equiparar todo, es decir, de equilibrarse para posteriormente seguir su camino. Bien, en este caso. El otro caso, ¿sí? Que vamos a ver ahora que es el de alta resistencia, es cuando vemos una sucesión de altos y bajos más altos, ¿sí? En este punto al precio sí se le va a complicar, es decir, se le va a complicar llegar de una sola vez, ¿sí? A algún bloque para continuar su estructura. Asimismo, si nosotros invertimos la gráfica, ¿sí? Es decir, si pasamos de una tendencia bajista a una alcista, ¿sí? Vamos a ver que el precio, ¿sí? Nos va a dar esa oportunidad de llegar a ese bloque con mayor facilidad, en la cual nosotros podríamos estar aprovechando, podríamos aprovechar ese movimiento, ¿sí? Para buscar entradas. Ahora, lo mismo pasa si nosotros estamos buscando que el precio, creo que esto ya lo hice ahora, en el caso de que no lo hice, voy a volver a explicarlo de nuevo. Sí, estos todos son movimientos de alta resistencia, ¿sí? Sabemos que el precio le va a costar, o sea, subir o en este caso acá bajar, ¿bien? Pero la pregunta acá es, ¿cuándo se dan esos tipos de movimientos de baja resistencia que nosotros deberíamos aprovechar? Y para eso vamos a ir al gráfico, vamos a ver a qué hago alusión y por qué, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la noticia, ¿sí? La noticia del NFP, que fue el día viernes, tendríamos que tener en cuenta que el precio, ¿sí? Al momento del que el precio, digamos, eh, al momento del que el precio, que la noticia sucede, perdón, sucede, si nosotros tenemos un movimiento de baja resistencia. ¿Por qué? Porque en este momento que el precio se va, ¿sí? Es decir, el precio empieza, empieza a hacer ese tipo de descensos, ¿sí? El precio siempre nos va a dar la oportunidad de poder entrar, ¿bien? Hay muchas personas que entraron en este punto y, y eso no estuvo tan mal, ¿sí? En una temporalidad menor, seguro en M15, entraron acá, ¿bien? Entraron porque comprenden, ¿sí? Comprenden que por debajo, ¿sí? Por debajo hay imbalances. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver de esta manera, ¿sí? Que existe la posibilidad, según la teoría que nos brinda Michael, que el precio haga esto, ¿sí? Que haga esto para posteriormente hacer esto.
Entonces son movimientos que nosotros podemos aprovechar bien. Entonces, vemos que el precio inicia, ¿sí? Es decir, en la sesión del día domingo inicia todo ese movimiento rápido, un movimiento, un gap, dejando un gap que pronto obviamente se tiene que rellenar si es que no lo está por hacer ahora. Vemos que el precio inmediatamente aquellos que entraron en esta oportunidad o quizás entraron acá, ¿sí? Sabiendo esto, ¿sí? Que esto todo es un movimiento de baja resistencia, lo pueden aprovechar, ¿sí? Porque es justamente un movimiento de baja resistencia, es solamente un movimiento limpio hacia arriba, ¿sí? Vemos que el precio en primera instancia, ¿sí? Viene por los primeros Fair Value Gap, pero tenemos en cuenta que este bloque acá en M15 es una Smart Money Trap, ¿sí? Es decir, en cualquier momento esto, ¿sí? No va a resultar porque esta vela que está acá no, no tiene incidencia con ninguna otra, ¿bien? Es decir, no va a funcionar para nada. Pero vamos a ver cómo es que el precio va haciendo todo su recorrido y vamos a ver también cómo es que se va diseñando la liquidez, ¿sí? Cómo el precio va diseñando esa liquidez, ¿sí? Miren acá, ese tipo de diseños de la liquidez en la cual el precio va reclutando, por así decirlo, compradores, ¿sí? Que van viendo esto, es decir, por ahí capaz que algunos entran por acá, quizás otros pusieron de esta manera para querer que el precio vaya a subir, ¿sí? Pero simplemente es un diseño de la liquidez, es decir, se diseña para que muchos compradores, ¿sí? Tengan esa idea de que el precio va a subir desde acá, ¿bien? Pero aún si nosotros lo vemos desde otra temporalidad, quizás desde una hora, ustedes puedan comprender que simplemente ese bloque era un bloque trampa y que no iba a incidir para nada. Bien, vean acá que es un bloque trampa, no se ve nada. Entonces tengo dos objetivos, ¿sí? Tengo acá un FBG que yo siempre lo pongo acá, o también pueden marcarlo como imbalance. Tiene acá un imbalance. Sí, si bien es cierto, acá dice bloque de M15, es porque simplemente lo había llevado a M15, lo había refinado hasta M15, pero nosotros sabemos que estamos en un order block, ¿sí? De H1 de mayor temporalidad. Bien, un order block bajista, order block bajista de H1 y acá estamos en un IMB, que es un imbalance. Entonces, vean acá que tenemos objetivos, es decir, el precio tranquilamente podría llegar hasta lo que es el imbalance y luego ahí sí dar su reacción o simplemente llegar hasta el order block de una hora y ahí sí, sí, dar la reacción. Entonces vamos a ver qué pasa desde M15 y vamos a activar todo lo que es, todo lo que son las sesiones, ¿sí? Todo lo que son las sesiones, vamos a nuevamente a ver en una hora si había una oportunidad de entrada. A ver, vamos a ver desde acá si había una oportunidad de entrada. Hasta acá, nada, nada normal, podríamos decirlo. ¿Sí? Veamos acá si es que algo pasó acá, en esta vela que está acá, que también en el momento que hace el retroceso, ¿sí? En el momento de que el precio, perdón, hace la expansión hacia abajo, deja un Fair Value Gap de H1. Pero vamos a volver a M15 y ya vamos a activar lo que es, lo que son las sesiones. Bien. Entonces vimos cómo en lo que sería eh, en lo que sería Asia se empieza a diseñar la liquidez y todavía no entró en acción lo que es Londres. Ahí sí, en el momento en el que Londres sí abre, vemos cómo el precio sí regresa
FBG de una hora, es decir, a ese imbalance que nosotros habíamos visto en una hora, ¿sí? El precio llega, ¿sí? Tal cual en la sesión de Londres. Vamos a ver si en M5 quizás habría dado algún tipo de oportunidad. Bueno, acá vemos cómo el precio llega, ¿sí? Llega acá. Es más, tenemos ciertas confluencias que quizás ustedes no lo saben, pero se los voy diciendo ahora nomás para que lo vayan teniendo en cuenta. Nosotros siempre, pero siempre, por debajo como por encima, vamos a tener liquidez. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Y otra confluencia extra, ¿sí? En el caso de que ustedes quizás no lo sepan, otra confluencia extra es el 50% de lo que es el rango asiático. Bien, entonces, aquellas personas que tienen este tipo de información, es importante que lo aprovechen a su favor, ¿sí? Ya que acá, ¿sí? Miren acá, la primera oportunidad se dio acá, ¿sí? El precio llega, primero hay que ver si llegó. Bien, bueno, acá la verdad que vemos que no llegó, bien, pero sabemos que el 50% de Asia tiene lo que es una reacción, bien. Entonces vemos cómo el precio desde acá, ¿sí? Desde acá se podría haber tradeado de esta manera. Miren acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente vemos el comportamiento de las velas por el simple hecho de ver el comportamiento de las velas, nosotros ya podríamos identificar que esta vela que está acá, esta vela, ¿sí? Que es la que le saca liquidez a la vela anterior, miren acá cómo le saca la liquidez, podrían haberse posicionado de esta manera, ¿hasta dónde? Simplemente hasta el imbalance ¿bien? El imbalance de una hora. Entonces vamos a ver lo que pasa y cómo es que tanto se podría haber aprovechado ese tipo de movimientos desde arriba, es decir, desde el día viernes, y cómo se podría haber aprovechado esto ahora. Bien, vean acá. Bien, perfecto. Entonces ahora aquellos que operan Londres hubiesen sacado un 3-1, un posible 3-1 con quizás una proyección un poquito más abajo, ¿sí? De 1-5. Bien, eso es lo que se podría haber hecho el día de hoy, aquellos que operen lo que es Londres. Bien, vean acá cómo llega, prácticamente acaba de llegar al order block de una hora. Bien, entonces esto es, sí, un movimiento de baja resistencia, de la cual se podría haber operado y que no estaba de más, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Nuevamente, ¿sí? Nuevamente es lo que había mandado el día de hoy, ¿sí? Si nosotros lo vamos viendo desde esa perspectiva, podríamos decirlo, ¿sí? Regreso a una hora, ¿sí? Y previo a ello, vamos viendo cómo el precio cumple, ¿sí? Una vez que el precio se va, ¿qué es lo que hace? Me deja un bloque, ¿sí? Me deja un bloque de una hora. Acá, vamos a ver, order block esto es un order block trampa, es un order block de una hora alcista, pero es una Smart Money Trap realmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta mecha, ¿sí? No interactúa con la anterior, ¿sí? Entonces, se puede tomar una entrada, pero a riesgo, es decir, habría que esperar que en la temporalidad, había que esperar, mejor dicho, que en la temporalidad de H1 cambie el rango de alcista a bajista.
Entonces vamos viendo cómo es que se pueden ir haciendo este tipo de operaciones. Ven acá que el precio lo primero que hace es llega, ¿sí? Y acá. Bueno, vamos a volver un poco para que ustedes lo vean. Vean esto. Bien. Y voy a bajar a M15. Voy a bajar a M15 ya sabiendo que eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Tenía un porqué, una explicación. ¿Sí? Sabiendo además que estamos apoyados en, eh, en H1. Bien. Cómo se podría haber buscado algún tipo de entrada. Entonces, lo primero que tenemos acá nuevamente es todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Todo este movimiento que vamos a ver ahora, todo esto es liquidez interna. Todo es liquidez interna. Entonces, si el precio llegó a a ese orden lo que se considera como una Smart Money Trap, pues realmente no es que es realmente, sino que es una Smart Money Trap, ¿sí? Vean cómo desde acá, si en una hora tengo esto, pero en M15 me, me marca, ¿sí? Como si fuera solamente esto, ¿bien? En M15. Hasta ahí, espero que no se pierdan. Entonces tengo dos objetivos para la cual el precio podría, ¿sí? Podría, podría ser que llegue. Entonces lo estoy explicando como si fuera que no pasó, pero es para que ustedes simplemente lo tengan en cuenta nada más, ¿sí? Vuelvo a una hora y ¿qué tengo? Bien, ¿qué tengo? Tengo nuevamente un movimiento muy amplio hacia arriba y nuevamente que tengo acá un order block de una hora, un order block bajista de una hora. Bien, entonces ya sabiendo eso, me voy a un minuto. ¿Y qué es lo que se empieza a observar o qué es lo que yo estaba observando en un minuto para que ustedes lo tengan en cuenta? Es esto, ¿sí? Es esto. Veo cómo hay un rango que se va formando, ¿sí? Este rango que se va formando inicia prácticamente desde acá, ¿sí? Desde acá, porque el precio hace esto, ¿sí? Hace el cambio de rango acá y veamos hasta dónde era que había llegado el rango de M1. Ahí nomás. Vean acá, ¿sí? Estoy en M1 y veo cómo el precio cambia ese rango. Notablemente, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Miren acá cómo el precio cambia el rango, ¿sí? Directamente llega al order block de M15. ¿Y qué nos deja? Todo lo que es un order block de H1, perdón, de M1, ¿sí? Bajista, obviamente. Este es el order block de M1. Bien, vemos la voluntad del precio de ir hacia abajo y vemos lo que va haciendo el precio. Vamos a ver que el precio luego retorna, ¿sí? Retorna hacia arriba. Ahí, perfecto. Aquí, ¿sí? Y nos da la entrada, ¿sí? La entrada que mandé hoy justamente al grupo, ¿sí? La entrada que mandé al grupo. Solamente entendiendo los conceptos, ¿sí? Simplemente entendiendo los conceptos, sabiendo que estaba apoyado obviamente en una Smart Money Trap, una trampa del mercado de mayor temporalidad, pero aprovechando el cambio de ese rango, ¿sí? ¿Por qué el cambio de ese rango? Porque acá es donde cambia, ¿sí? Miren acá, esta mecha ya, ¿sí? Me cambia el rango, es decir, lo que en un momento estuvo acá, ¿sí?
de acá hasta acá. Ahora, acá con esta mecha, lo acaba de cambiar ese rango, order block válido, y vamos a buscar lo primero que tenemos como objetivo, que es esto, ¿sí? Este es el primer objetivo y hasta ahí nomás lo había dejado. Vamos a ver lo que hace el precio. Lo hizo prácticamente en la sesión de Nueva York y bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Nuevamente me deja ese pico de liquidez y el precio luego hace todo lo que, lo que ya se vio, ¿sí? Luego el precio lo que regresa a hacer simplemente es bajar un poco más, bajar un poco más y termina este, llegando al order block de una hora para posteriormente hacer una subida, que bastante fuerte fue esa subida, así que viene todo lo que hizo el precio, ¿sí? Las oportunidades que dio el precio el día de hoy, simplemente entendiendo algunos conceptos y también aprovechando lo que es al PIB llega el precio bastante bien, ¿sí? Y entendiendo obviamente lo que es dónde están los bloques trampa, cómo se pueden aprovechar y de qué manera. Así que bueno, gente, eso es lo que quería explicarles, ¿sí? No quiero aburrirlos más, espero que se haya entendido, espero que se haya entendido todo y que sepan que las oportunidades siempre van a estar, ¿sí? Miren todo lo que hizo el precio ya. Actualmente el precio hizo una gran expansión hacia arriba. Bien, vamos a ir a una hora, porque a mí, por ejemplo, en este tipo de, podríamos decirlo, tipo broker o algo así, en el que yo analizo, me figura como un gap arriba. Así que esto debe ser rellenado, ¿sí? Tarde o temprano esto debe ser rellenado y ya prácticamente estaríamos viendo cómo es que el precio ha ido formando o inclusive ya está formando tipo su canal, ¿sí? Se está viendo desde acá un canal alcista y espero que también lo puedan aprovechar porque ustedes saben que todo lo que se envía acá es real, ¿bien? E inclusive más, vamos a ver cómo es que yo más o menos lo esperaba para el día de la fecha, ¿bien? A ver, déjenme ver, a ver si se puede ver acá. A ver, vamos a ver si se puede ver el Telegram, el grupo de Telegram. Perfecto. Se puede ver. Bien. Esto es lo que yo les decía a la gente que es lo que podíamos esperar. Bien. Entonces vean que todo lo que les puse más o menos que esperé yo que pase es lo que pasó. Sí. El precio simplemente llegó hasta acá, regresó y de ahí se está yendo hacia arriba. Bien.